Hola, nos encontramos nuevamente en el curso de construcción de base de datos MySQL para revisar la actividad de aprendizaje correspondiente a la semana número 4 del curso. Vamos para ello a dirigirnos a la guía de aprendizaje para ver qué nos dice. Abrimos la guía de aprendizaje y ubicamos la actividad de la semana número 4. ¿Qué es esta? Actividad de aprendizaje 4, realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y la base de datos creada. Recuerden que ya venimos trabajando sobre una base de datos, en este caso es de la empresa Importec SAS, que ha sido el objeto de estudio de este curso, donde hicimos primero el modelo entidad-relación, que es el modelo relacional, donde creamos las tablas y la relación entre ellas, y luego creamos la base de datos. Vamos entonces a revisar el componente formativo, qué información nos da para esta actividad. Volvemos entonces al aula y ubicamos el componente formativo correspondiente a la semana número 4, que se llama componente formativo pruebas de validación de base de datos. Abrimos el componente y miramos los contenidos que tiene este componente. Empezamos por la introducción, nos da una corta introducción donde nos invita a probar el modelo y validar si está ajustado a los requerimientos. Luego nos presenta un video que es importante revisarlo, en donde vamos a explorar el objetivo de esta formación o de esta actividad de aprendizaje. El término integridad de datos se refiere a la corrección y complementación de los datos en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias insert, delete o update, la integridad de los datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Bueno, este corto video nos habla de la importancia de la integridad de los datos dentro de una base de datos. Es importante que los datos tengan una integridad con el objetivo de que la información allí almacenada sea congruente con el sistema desarrollado o diseñado. Más adelante vamos a ver de qué estamos hablando sobre la integridad de los datos. Entonces vamos a continuar revisando el contenido del componente formativo, el que nos va a orientar en cómo vamos a desarrollar la actividad. Aquí, como podemos observar, nos muestra algo que ya venimos familiarizados y es el modelo relacional que construimos en el MySQL Workbench. Vamos a abrir el MySQL Workbench y vamos a dirigirnos al modelo relacional que ya tenemos construido. Recuerden que estamos trabajando con el caso de estudio de la empresa Importec SAS, que fue el que se planteó en la actividad de aprendizaje número 2. Entonces, con el MySQL Workbench ya abierto, observamos las entidades, que en este caso serían las tablas dentro de la base de datos, sus campos y las relaciones entre ellas. Vamos a observar entonces cómo empieza a tener sentido el tema de la integridad de los datos. Para ello vamos a seleccionar la tabla proveedor o la entidad proveedor para que nos despliegue el tablero de configuración. Entonces, para abrir el tablero de configuración de la tabla proveedor o de la entidad proveedor, damos doble clic. Acá se me abre la configuración que tengo establecida en la tabla, y si se fijan muy bien, en los datos o en los campos que van a almacenar los datos, la tabla proveedor, establecí una llave primaria
en la columna PK, recuerden que traduce primary key o llave primaria, y este NN traduce not null, quiere decir que sus campos no pueden estar vacíos. Eso tiene que ver mucho con la integridad de los datos, porque cuando estamos ya trabajando sobre un sistema, digamos un formulario que me pida los datos del proveedor, y si yo no inserto el ID del proveedor, que viene siendo, puede ser un NID, un documento de identidad del proveedor, o si no inserto un nombre, el nombre del proveedor, pues por integridad de los datos el sistema no me dejaría continuar hasta que yo no complete esa información. ¿Por qué? Porque desde su configuración establecí que los campos no pueden ir nulos o vacíos. Si observamos bien el componente formativo, miren que acá también él selecciona la guía, nos indica la propiedad not null, que pues quiere decir que los campos no pueden ir vacíos. De esta forma se configura la propiedad not null, que ya la venimos configurando desde la actividad de aprendizaje número 2, donde creamos el modelo entidad-relación. Si yo, por ejemplo, le doy doble clic en la tabla producto, también miren que producto tiene sus campos not null. Si yo le doy doble clic en la tabla categoría, tienen not null. ¿Cuándo puede ir un campo vacío? Es decir, que no tenga el check del not null. Pues primero se determina de acuerdo a la necesidad del sistema. Pero, por ejemplo, en este caso, en el caso de categoría, la categoría es importante que lleve un identificador de categoría como llave primaria y un nombre. Y determinar si la descripción es relevante o no. Si no es relevante la descripción, puede estar en el campo, perdón, en la tabla, ¿cierto? Sin embargo, al momento de ingresar datos, puede ir este campo vacío y el sistema no va a tener afectación. Bueno, acá me acabo de dar cuenta que este campo lo configuré mal. Como es una descripción, vamos a decirle que vaya un varchar y vamos a ponerle una longitud de 100 y la voy a dejar que sí obligue a que lleve una descripción. Entonces voy a configurarlo para que sea not null. Volvemos al componente formativo. Acá habla del chequeo de la validez. Aquí me habla la configuración de tipo de datos. Esta configuración también es importante y ya la vemos trabajando desde la actividad de aprendizaje número 2, en donde yo le indico qué tipo de dato me va a almacenar ese campo dentro de la tabla, en este caso producto. Si hablamos de una identificación del producto, pues es un campo int. Recuerden que el campo int hace referencia a números enteros. Por tanto, si yo ingreso un número decimal, pues no se me va a almacenar, me va a conservar la integridad de los datos porque me está pidiendo que sea un número entero. Lo mismo si es un campo tipo, por ejemplo, decimal, que sus valores pueden ir representados en decimales, pues es importante configurar y decirle al sistema, en este caso al sistema gestor de base de datos que es MySQL, decirle que el campo precio es un decimal. Vamos a verlo como lo tenemos en el MySQL Workbench. En la opción producto vemos que producto, ID de producto es un entero y llave primaria, tiene un nombre, tiene un precio. El precio, porque se está haciendo en el contexto, digamos, Colombia, ¿no? Que nosotros no manejamos centavos. Sin embargo, si la necesidad del precio es que debe ir más que un entero, debe ir números decimales, no hay problema. Desde el sistema configuro el campo y le digo que sea un decimal. Stock es importante
determinar que stock es un número entero, porque no tenemos, por ejemplo, si es un sistema teniendo en cuenta que estamos trabajando el caso de estudio de Importec SAS, que es una empresa de suministros tecnológicos, pues no se va a comprar medio teclado o media pantalla o 1,5 computadores, no, deben ser números enteros, por eso lo configuramos como un número entero. De esta forma configuramos los tipos de datos. Hablando entonces acá de integridad de los datos, nos da el componente formativo una breve descripción al establecer una clave primaria en una tabla que debe tener un valor único. Recuerden que las llaves primarias en una tabla tienen un valor único. Ese valor no se puede repetir. Es decir, cuando se inserta un dato en esa tabla, por ejemplo en la tabla producto, el producto lleva un identificador para poder saber qué tipo de producto es y diferenciarlos. Si hablamos por ejemplo de productos periféricos, un mouse, un teclado, pues un mouse debe tener un identificador que lo diferencie de un teclado, hablando dentro del contexto del sistema. Si yo no establezco una llave primaria, pues yo al mouse le puedo poner por ejemplo identificador 1 y al teclado le puedo poner identificador 1 también. Ahí ya pierdo integridad de los datos. ¿Por qué? Porque estoy dando un valor que debería ser único e irrepetible a dos tipos de productos. Cuando yo voy a hacer una consulta en la base de datos, pues el sistema, y yo necesito saber, por ejemplo, del producto de código 1 cuánto se ha vendido en el mes, pues me va a traer el mouse y el teclado. Yo solamente quiero saber, por ejemplo, del mouse cuánto he vendido. Por tal motivo es importante que la identificación del producto sea una llave primaria. En el caso de la tabla clientes, pues almacenamos los datos del cliente. ¿Y cuál es el identificador del cliente? Su documento de identidad. En este caso, su cédula de ciudadanía. Y entendemos ya, por obvias razones, que un número de documento debe ser único e irrepetible, que identifica a una persona que es ciudadana de otra persona. En el país pueden haber muchas personas llamadas Julián, pero ¿qué las diferencia? El documento de identidad, que es un número único e irrepetible que cada ciudadano tiene. Entonces es importante que se establezcan para la integridad de los datos llaves primarias dentro de las tablas o dentro de mi sistema de base de datos, dentro del modelo entidad-relación, que en este caso es el que estamos viendo acá en este momento. Vamos a continuar revisando. Entonces ya hemos visto tipo de datos, cómo configuramos tipo de datos, cómo configuramos campos non null o campos que no sean vacíos y cómo configuramos una llave primaria desde el MySQL Workbench. Vamos a pasar entonces, ya tengo creado mi modelo entidad-relación. Ahora el componente formativo me indica cómo ingresar un primer registro en ya mi base de datos creada. Hay dos maneras de insertar información dentro de mi base de datos creada. Una es utilizando el lenguaje SQL, que es el que revisamos en la actividad de aprendizaje número 3. Y la otra opción es directamente desde el MySQL Workbench, en donde, estando acá en el modelo entidad-relación, por ejemplo, escogemos la tabla cliente y acá en la tabla cliente vamos a buscar en la parte inferior la opción que dice Inserts. Si se ven muy bien, si se fijan muy bien,
Miren que acá ya me muestra las columnas que pues hace referencia a los campos que yo voy a insertar en esta tabla cliente. Miren que me muestra la columna ID cliente, está acá presente, nombre, teléfono, dirección y ciudad. Obviamente aparece como campos vacíos o nulos porque no se ha hecho la primera inserción de información. Entonces la podemos hacer directamente acá dando clic, dando doble clic. Por ejemplo, vamos a poner el ID cliente 01, nombre del cliente Juan Pérez, teléfono, dirección y ciudad. Si necesitamos ingresar al siguiente cliente, presionamos la siguiente columna y continuamos insertando datos. En este momento, que estamos haciendo? Alimentando con datos la tabla cliente. ¿Cómo borramos un dato o un registro ya creado? Simplemente seleccionamos la fila del registro, clic derecho y borramos las filas. Esas son las dos formas de hacerlo. Sin embargo, ya para insertar información y alimentar información en una base de datos, pues no se hace directamente desde el MySQL Workbench, sino desde un sistema ya desarrollado, es decir, desde una parte front en donde se crea un formulario, se colocan unos campos, se hacen unas validaciones respectivas de acuerdo con las condiciones que se colocó en el diseño de la base de datos. Por ejemplo, que los campos no sean vacíos, que la llave primaria no sea duplicada. Todo lo que hace referencia a la integridad de datos. Ya se diseña en un sistema, digamos un lenguaje HTML, que es el que se utiliza o es la base para el diseño de sitios web, y allí se construye el formulario y desde allí se inserta la información conectándose a la base de datos. Bien, de esa forma se insertan los datos. Pero antes de insertar los datos, vamos a mirar la prueba de ejecución de script. ¿Qué es la prueba de ejecución de script? Vamos a exportar este modelo entidad relación en un script SQL o en un lenguaje SQL para ejecutarlo y que el sistema nos diga si se construyó de manera correcta el modelo entidad relación y si es congruente con la información y con la integridad de los datos que configuramos acá, como el tipo de campo, longitud de los campos, llaves primarias, etc. ¿Cómo exportamos este modelo entidad relación y lo convertimos en un lenguaje SQL como nos lo muestra acá? Es sencillo. En el MySQL Workbench, estando acá en nuestro modelo entidad relación, vamos a archivo, vamos a decirle exportar y vamos a seleccionar la primera opción. Aquí me abre un asistente. Voy a dejar así como está, no voy a escribir ningún dato en los formularios, ni voy a seleccionar nada acá, lo voy a dejar así como está, tal cual. Le doy siguiente, verifico que esté seleccionada la primera opción, estas opciones las dejo así vacías, le doy siguiente y acá antes de presionar finalizar voy a darle clic a la opción Copy to Clipboard o copiar, la opción copiar para que me copie todo el script que generó. Todo esto es script SQL y esto se generó de acuerdo a las tablas que creamos, los campos, los tipos de datos, las restricciones en llaves primaria y la relación entre las tablas. Todo esto, para que lo ejecute el MySQL, se traduce
en este lenguaje para que lo entienda el MySQL y sepa realizar la acción. Les voy a copiar esto, todo el texto, o bueno, todo el script que me generó, presiono finalizar, me vengo a mi instancia local, ¿cierto? Voy a darle clic a esta opción que dice crear una nueva pestaña SQL para ejecutar queries o consultas. Entonces voy a presionar acá y aquí voy a pegar mi código que se generó, control V, y lo voy a ejecutar acá. ¿Cómo lo ejecuto? Presionando este icono que es como un rayito, lo presiono y en la parte inferior me va a mostrar la ejecución. Si fue exitosa, me aparece un chulo marcado de color verde. Si hubo algún error acá, me muestra el icono de la X en rojo y pues ya deberíamos revisar qué fue lo que pasó. Pero hasta acá, todo fue exitoso. Este triangulito de advertencia no es un error, simplemente me dice que va a crear una base de datos no existente. Esta base de datos se va a llamar MyDB, que se creó por defecto. Como no existe acá en la parte izquierda, mire que solamente tengo estas bases de datos creadas, el script que generé dice, si no existe la base de datos, pues la creo. Por eso me mostró acá el triangulito de color amarillo. Si yo vengo acá y presiono este icono de actualizar, miren que ya aquí se me creó la base de datos con las tablas correspondientes. Por lo tanto, la ejecución del script fue exitosa. Ya acá tengo mis tablas creadas. Si yo le doy doble clic a alguna de ellas, me abre acá las columnas y acá tengo las columnas o los campos que creé con su respectivo tipo de dato y su respectiva restricción. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esta actividad? Van a hacer ese proceso, van a coger el modelo entidad-relación que ustedes ya habíamos construido, que ustedes habían construido desde la clase anterior, desde la actividad de aprendizaje número 2. Van a exportar el modelo entidad-relación y lo van a ejecutar. Lo van a ejecutar con el objetivo, acabo de cerrar, no lo guardo, con el objetivo de que el MySQL Workbench, a través de el código SQL o el script SQL que se generó, cree de forma automática la base de datos con sus tablas y sus respectivos campos, tipos de campos y sus relaciones, así como se establece en el modelo entidad-relación que creamos. Luego, ¿qué van a hacer? ¿Qué me pide la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje, como evidencia, me propone diseñar una serie de pruebas, que es la que hemos venido construyendo, creando el campo, los tipos de campos, dándole las restricciones, insertando un dato, exportando el modelo entidad-relación en forma de código SQL, script SQL, ejecutando el script, viendo el resultado de la validación, que acá se ve en la parte inferior. Luego de hacer eso, pues vamos a construir un informe en Word, en donde con las acciones que hemos hecho, plasmarlo allí y generar una conclusión final. Abrimos Word entonces, pegamos el script generado, acá está el script, podemos dar una introducción a manera de informe.
Decimos que el siguiente script tiene como objetivo crear una base de datos partiendo de un modelo, entidad, relación construido en MySQL Workbench. Recuerden que estas tecnologías, MySQL, PostgreSQL, SQL Server de Microsoft, se le da el nombre de gestor de base de datos, que son los que me van a gestionar pues, las bases de datos que yo cree o construya y toda la información que yo almacene allí. Entonces, bueno, creamos una introducción y una conclusión final. Guardamos esto en formato PDF como me lo pide la actividad de aprendizaje, donde se evidencia, bueno, acá donde se evidencia el paso a paso del diseño y ejecución de las pruebas. Si quieren pueden tomarle fotos a sus modelos entidad relación, captura de pantalla, tomar captura de pantalla. Voy a hacerlo por acá, a mí me gusta hacerlo con la herramienta recortes. Entonces pueden cortar el modelo de entidad relación que crearon en MySQL Workbench. Paso 1, construcción del modelo entidad relación. Esto se le conoce como el MER, modelo entidad relación. Yo puedo pegarlo acá. Puedo colocar aquí, seleccionar una tabla y tomarle captura a la configuración de los tipos de datos. Yo acá puedo colocar paso 2, configuración y configuración de la integridad. Recuerden que se llama integridad de los datos. Entonces acá yo puedo colocar acá mostrando que establecí una llave primaria, un tipo de dato, campos no vacíos. Y aquí puedo colocar paso 3, exportar y generar el script SQL para su ejecución en MySQL Workbench. Entonces acá en el paso 3 pues ya pego el script creado, es todo este script que me generó, y aquí en el paso final, paso 4, validación del script. Pongámoslo acá, ejecución, porque primero lo ejecutamos, y validación. Bueno, yo lo estoy colocando así de forma muy somera, de forma muy simple, pero ya ustedes les dan el formato que quede bien presentado. Entonces aquí vamos a colocar este resultado o el output o el resultado de salida. Si quiere lo puedo ampliar un poco más. Le tomo acá captura y lo pego acá, en donde se evidencia pues que se ejecutó este script y esta fue el output o el resultado de salida, donde me indica que exitosamente se ejecutó el script. Y también adicional puedo tomarle captura al resultado, que es la creación de la base de datos con sus respectivas tablas. Este es el propósito. Bueno, y al final dar una conclusión. Es importante brindar una conclusión final donde se evidencie el aprendizaje. Lo exportan en formato PDF y lo envían a través de la plataforma. Con esto ya hemos finalizado la actividad de aprendizaje número 4.
Recuerden que esta actividad, el objetivo de esta actividad era realizar pruebas de validación de acuerdo al modelo relacional y base de datos creada. Recuerden revisar el componente formativo, los conceptos importantes que deben de tener en cuenta, como restricciones de integridad de datos, integridad referencial. Es importante que tengan en cuenta esta información. Ojalá la puedan guardar para futuras consultas. Si ustedes desean, lo pueden guardar acá, como establecerlo como favorito, de tal modo de que más adelante lo puedan consultar una vez terminado el curso. Y con esto damos finalizado entonces la actividad de aprendizaje de la semana número 4. Espero que haya quedado clara la explicación y nos vemos en una próxima oportunidad.